La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar. Bienvenidos a la hora de participar, episodio 10, temporada 3. ¿Cómo andamos, Lautaro? Y las voces de mi cabeza. ¿Cómo acá pasa el tiempo, la pucha? La pucha, que vale la pena estar vivo nomás. Ni hablar, ni hablar. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? Todo bien. ¿Vos? Allá, ¿Vos detrás allá? de la pantalla, ¿cómo andas? ¿Cómo Muy pancho, estáis muy hoy? panchito. ¿Cómo estáis hoy? Dijo el padre Peperino Pómoro, diría Ta. un amigo. Sobre un sketch que yo nunca entendí porque soy joven y él es viejo. Claro, Entonces él y sabe y yo no tampoco sé. estoy entendiendo claramente. Un día lo entrevistaremos y le preguntaremos de qué trata eso. Bueno, hoy tenemos un programa bastante especial. Hoy tenemos entrevistas a la comunidad. Tenemos 788 columnas. Tenemos mi jocosa presencia, su jocosa presencia. Somos una máquina de sacar columnas. No Estamos se puede creer. Somos sac. columneros, somos Sí, una sí. columna vertebral Somos directa. una columna. Ya directamente un día un hueso va a aparecer acá. Claro. Listo. Bueno, entonces hoy tenemos otra columna más a cargo del señor Lautaro Reyes. @ Así Lautaro.reyes17 en Instagram. Ahí Para el que está. lo quiera seguir y le diga, hola bombón, No, ¿pasás seguido no, por no, acá? Me respeto. Será sobre democracia y partidos políticos. Exactamente. También tenemos otra columna a cargo del señor Luciano Rafone, que es Luciano Rafone, y ya, en Luciano Instagram, ¿no? Rafone. Con doble Es- F. no es más que eso. No es más que eso. A él no le digan hola bombón, pasa seguido por acá porque él tiene señora. Claro. Ojo con eso, señoras. Exactamente. Que es la segunda parte de la biografía peronista de Hugo del Carril, que qué interesante que había quedado. La verdad que sí. La verdad que La verdad sí. sí. Y tenemos otro entrevistado más en nuestra maravillosa sección de entrevistas a la comunidad. Esta vez vamos a entrevistar al señor Federico de Nápole, que Así es una de las personas que estuvo a cargo del proyecto del documental Disney, Perón y el revés del reino. El revés Ya del veremos reino, de qué sí. trata eso. Además, compañero mío de filosofía también, así que Ay, Dios, estuviste un repitiendo eso toda la semana. Estás bueno, enamorado de tu compañero, nah, estás. Bueno, tampoco. Bueno, Un platónicamente. locuaz. Claro. Un locuaz. Bueno, en eso estamos entonces. Nos vemos en el próximo bloque. Quédate. Seguramente no sabías que en estos pasillos se conocieron Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Él le ofreció fuego, ella le respondió, el fuego lo llevo yo. Y así nació el peronismo. Desde entonces, el palacio cambió de nombre 4 veces e incluso se convirtió en pasaje, pero para nosotros sigue siendo el mismo de siempre. Hola de nuevo y bienvenido a este segundo bloque. ¿Qué A tul? este segundo bloque. Bueno, Sí. a este segundo bloque de la hora de participar. Ahora Démosle. sí, vamos con una de las 30.000 columnas que te presentamos. Esta vez democracia y partidos políticos. A Exactamente. cargo del señor Lautaro. Bueno, Democracia y Partidos Políticos se llama así porque traje un libro, efectivamente, que se llama La Democracia y los Partidos Políticos. Bueno, mucha originalidad no hay. Y no hay Igual no te la mucho, y exigíamos. tampoco, no pasa viste, nada. me iba a rebuscar mucho, qué sé yo. Bueno, este libro, digamos, está a cargo de un autor que se llama Moisés Ostrogorsky. No Ok. Moisés, No, Moisés Bien, Ostrogorsky. perfecto. Qué nombre raro. No hay ningún Es González, rarísimo, viejo. pero también su origen va a justificar su rareza, digamos, ¿no? ¿Nos Él- vas a contar su origen? Te voy a un poquito Breve de la vida igual. también. Ok, Sí, bien, muy breve, perfecto. muy breve. Moisés Yakelovich Ostrogorsky, toma, nació en Grodno, Rusia, lo que hoy en realidad sería Bielorrusia, ¿no? Ah, bien. En interesante. 1854. Estudió en San Petersburgo y trabajó para el Ministerio de Justicia, donde después, bueno, se fue a estudiar a Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, recorrió Europa, bueno. Es un hombre que se ha dedicado mucho a la política, es decir, si escribir sobre política, digamos, no es un cualquiera, digamos. Bueno, sino que podría pasar. podría pasar tranquilamente, pero bueno, efectivamente esto le da, aunque sea un poquito más de autoridad, ¿no? Y en 1903 publicó por primera vez el libro La democracia y los partidos políticos, ¿no? Ahora, él en sí es un liberal de izquierda, básicamente, ¿no? Pero la crítica que hace a la democracia y a los partidos políticos es, o por lo menos guarda muchos aspectos de verdad, incluso hasta desde sus propios presupuestos liberales. Ahora vamos a indagar un poco de él, ¿no? Pero Ok. el caso es que, bueno, también
él participó en una especie de asamblea de legisladores en Rusia Ujú. en 1903 también, en 1905, perdón, en el Partido Demócrata, no, en el Partido Constitucional Demócrata. Ahí está, ¿no? Y bueno, después termina muriendo en 1919. Bien, vamos a ir un poco, si les parece, con respecto al texto. No, no me parece, la verdad. ¿No te Cortamos acá parece? el programa. Listo, nos vemos. Bien, Vamos. Moisés Ostrogorsky empieza a hacer un diagnóstico, digamos, de lo que él le parecía es decir, la situación actual en donde estaba la democracia. Y para ello, primero se remonta un poco históricamente a los inicios del Estado, donde dice, por ejemplo, que en el punto de partida el Estado estaba en manos de una clase política, por así decirlo, y donde el individuo estaba completamente coercionado por la religión, la sociedad y por esta clase gobernante. Ahí vemos claramente un poco de sus pensamientos liberales, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, para él, en el avance de la democracia, esto no ha cambiado para nada. Y acá vamos a escuchar un poco también de su diagnóstico que dice: comprobamos que el papel del individuo dentro del Estado se reduce a muy poca cosa. Ya arranca, incluso haciendo... A ver, el diagnóstico que está haciendo es un diagnóstico que se puede aplicar ahora, lunes... 9 perdón, de septiembre. 9 No, 8 8 de de septiembre. septiembre, tal hora, que ya no sé ni qué hora es. Sí, igual esto es atemporal en realidad. Claro, esto es, sí. Quizás hay una señora ahí, Marta, que lo está viendo a las 3 de la mañana. Dice, El ejerce insomnio. sino un simulacro de soberanía que se le rinde pleitesía pomposa. Es decir, estamos haciendo cualquier cosa. Enojado está este hombre Está en el muy libro. enojado, está evidentemente enojado con la situación, ¿no? Dice, y el gobierno para él, si bien no se reduce a una casta, sí está controlado por una clase social aparte, como una clase gobernante. Entonces, bueno, nada, para esto también es un problema, ¿no? Por lo cual ahí sí, siempre se termina bregando por un interés particular como es el de esa clase y no por el conjunto, por así decirlo. Ujú. Evidentemente, o sea, si bien son cosas que parecen obvias hoy en día o que quizás para los de cierto pensamiento parecen obvios, son críticas que se hicieron hace más de un siglo. Claro. Entonces, Qué nada. tristeza. Y seguimos en el Y mismo seguimos lugar, en el ¿eh? mismo lugar. La misma situación que dice Ostrogorsky, que en ese momento se seguía en el mismo lugar, hoy todavía estamos en el mismo lugar, digamos, ¿no? Muy bueno. Tremendo. Bueno, entonces él se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué pasa esto, digamos, Ujú. no? Él empieza a ver, digamos, como que de alguna manera el proceso electoral, que fue lo que hizo que desde el absolutismo hacia es decir, el desarrollo de la democracia era algo bueno, donde la gente podía proteger sus bienes personales, tener propiedad privada, es decir, tener muchos beneficios a partir de esta democracia. El proceso electoral se empezó a ver como una cosa virtuosa en sí misma, Ujú. como algo que se le rendía homenaje por sí mismo, que tenía valor por sí mismo. Pero él dice, no, el proceso electoral a medida que va pasando, o a medida que se va desarrollando y se va adjudicando a todos es decir, a todos los cargos y a todos los cargos que puede haber en el Estado, Sí. empieza a ser cada vez menos eficiente, por lo que necesita de intermediarios. Ahí está, pum, qué tool. Acá es cuando tenés que poner un sonidito, Pedro. Claro. Yo te digo cómo hacer tu San- trabajo, ¿viste? Yo no sé editar y te Ni digo hablar. cómo hacer tu trabajo. Ni hablar, ni hablar. Entonces, bueno, nada. Ay, pa. Uy, ¿qué se cayó? Bueno. Mil disculpas, señor público. Nada se rompió. Se ha caído un celular mío. No nos preocupamos. Esta nueva, es decir, esta situación en donde se necesitan intermediarios reduce la responsabilidad de los votantes al mínimo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Bien. Respecto después, paren, ¿eh? Estamos buscando. Está bien, sí, porque acá hay muchas cosas interesantes. ¿Qué, ¿Estás hablando con vos mismo dentro de tu cabeza? Exactamente, Me sí, sí, encanta. Wow. Vos y las voces de Lautaro. Los Lautaros. Ni hablar. Bueno, otro de los problemas que ve Moisés, digamos, es que en realidad uno de los problemas, si no el mayor de los problemas que tiene la democracia, Ajá. es que no logra hacer una síntesis previa al proyecto que se hace después. A ver si me explico. con esto. Desarrollamos. Vamos a desarrollar con esto. Es decir, no hay una síntesis del pueblo en su conjunto, Ajá. es decir, un proyecto conjunto nacional que se plasme de alguna manera en la política posterior. En el proceso electoral no está ese paso donde hay una síntesis, sino que directamente se va al proceso electoral sin una síntesis anterior. Bien. ¿Se entiende más o menos? Se entiende. ¿Sí? ¿Lo entendés, Bien. público? Si no lo entendés, nos mandás un bueno, mensaje a exactamente. @pib.laplata en Instagram. Y lo tratamos de alguna manera de
qué de sé yo, explicar. si es que se puede, ¿no? Podríamos hacer una sección especial alguna vez de preguntas del público. Ni hablar. Así que bueno, en esta situación de la democracia, los partidos empiezan a aparecerse como una estructura rígida, dice él. Digamos que son cuadros fijos, tradicionales. Entonces dice, los principios del partido constituían una fe investida entre la ortodoxia y la heterodoxia. Es decir, nadie podía separarse del credo del partido, dice. Claro. Es como que era una cosa muy fija, donde nadie tenía poder de opinión, sino más bien la del partido mismo, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, en esta situación donde, digamos, hay un partido tan fijo, tan rígido, en la medida que la sociedad en su momento empieza a tener muchísimos más problemas y de distintas índoles, ya no eran, digamos, útiles esa clase de partidos, ¿no? Hay un prejuicio ideológico que empieza en esa época a decir que, bueno, digamos, como hay siempre en la política personas que están a favor del sistema y hay otras que están en contra, bueno, Bien. evidentemente nos separamos en dos partidos y listo. Claro. Y sin embargo, la complejidad de los problemas Sí. que surgen en la comunidad misma, en la sociedad, necesita de otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, los problemas que preocupaban eran muchos y aparte se empezaban a hacer leyes, lo que dicen leyes ómnibus, que me hace acordar algo que está pasando recientemente, digamos. Ujú. Sí, a ¿No? mí también, ¿Sí? un poquito, ¿Eh? sí. ¿Mm? ¿Eh? Arre. Entonces, bueno, digamos, justamente como era una cuestión y rígida, donde uno se tenía que postular en un partido o en otro, Sí, está claro que no había mucho lugar para la racionalidad. sí. Entonces los partidos se empiezan a manejar por el sentimiento, dice él. Ok, bien. ¿Se entiende? Es decir, fíjate vos, a mí hay una palabra que en la actualidad me trae mucho a este tema, que es la palabra mística, Sí. ¿no? Un poquito Ok. como que está... Desarrolla. Es decir, Igual, bueno, perdón, desarrolla, tenemos 5 minutos para terminar la columna. está bien, igual queda Des- muy poquito, queda muy poquito. Desarrolla de lo que quieras desarrollar. Está bien. En base a eso. Nada, con respecto a esto hay como un exceso de sentimentalismo y no se termina de pensando en realidad las cosas que hay que pensar y como que, bueno, se va a una dirección. Porque Un exceso como de la espontaneidad, o sea, accionamos a partir de la espontaneidad misma, podría ser, sí, ponele, sí, de o los incluso de momentos. sentimientos de ir en contra de uno, Claro, o bien. de sentimientos, qué sé yo, bastante abstractos que no se termina condicionando con la realidad, digamos. Claro, y que no tiene raíz en En nada. nada, parecería ser Ay, me suena en el tan conocido sentimiento mismo, algo, y sobre sí. todo viviendo en la meca de, Ni bueno, hablar. voy a decir cosas que van a hacer que tengamos que cortar el programa, mejor me callo. Bien. Y otro de los problemas que empieza a surgir a partir de esta estructuración en los partidos políticos es el tema de la participación. Otra vez, ¿no? Como en el anterior Capítulo. capítulo de esta columna habíamos hablado del tema de la participación y Ujú. cómo Alan de Benoit proponía la democracia participativa. Sí, Moisés Ostrogorsky de alguna manera también va Llega a a lo haber mismo. un problema en la participación. Sí, él dice, evidentemente la democracia necesita una participación muy activa. Sin embargo, la participación en la democracia es muy pasiva, dice. Después obviamente le pega a Montesquieu y dice, bueno, eso que Montesquieu dice sobre la virtud política, que no tiene nada que ver, la gente es egoísta y hace lo que quiere, dice Moisés Ostrogorsky, ¿no? Como que si se puede desligar de la participación política lo va a hacer porque lo único que le interesa son qué interesante todo. Sí, él en realidad tiene una antropología liberal, obviamente. Sí, sí, ¿no? sí. Como síntesis de estos capítulos, de esta serie de columnas Sí. que has hecho, me parece muy interesante ver cómo todos los distintos pensadores en distintas épocas siempre van llegando a la misma síntesis, A la desde misma. lugares completamente distintos. Ni hablar. Casi como los científicos con el tema de Dios, que mientras, no sé si han visto, pero hablamos mucho con Emanuel Curacosta, parte de la organización política en la que estamos, participar, y también un científico excepcional y muy interesante con el que hemos charlado y hemos entrevistado también a este programa. Él siempre cuenta que los científicos más importantes de sus distintas épocas siempre llegan a la misma a la misma síntesis, a la misma conclusión de que es que obvio que Dios existe, Claro, porque y nosotros sí. no hay cosas que no vamos a poder comprobar siendo materia, porque somos un estadio menor a lo que es el espíritu y demás. Y bueno, en si algún eso le punto. pasa mucho a la física cuántica, por ejemplo, Bueno. que no es un tema en el que igual me voy a meter porque le tengo Claro, mucho perdón, miedo. pero a lo que voy con esto, mi punto es que hay temas fundamentales de la vida del hombre y de la vida y de la cultura y la sociedad y demás, de los cuales no vamos a poder escapar nunca. Uno de ellos es Dios, el otro es la participación activa que tiene que tener el Claro, hombre en su hay comunidad. que asumir de alguna manera eso, ya está, no te queda otra, viejo, hay que hacer, ya está, ¿qué va a hacer? Bueno, con respecto a lo que decía de Montesquieu sobre el tema de la virtud política, Moisés dice, eso no es suficiente, digamos, porque ¿qué pasa? Para él la virtud política era lo mismo o sinónimo de amor a la patria y eso a su vez sinónimo por la igualdad. Sí,
Pero dice, eso no alcanza únicamente como para hacer que la gente encarne eso y participe en la política, digamos, ¿no? Y dice, la democracia no puede salvarse como algunas religiones solo por fe, dice, sino que son más importantes las obras, digamos, la militancia activa. Sin embargo, para él la democracia, dentro de los regímenes no despóticos, es la más incapaz de hacer que la gente participe, por así decirlo, ¿no? Por eso, como decíamos antes, para él el ciudadano, en tanto que ciudadano, es un ser egoísta, y mientras más se puede desligar de los asuntos públicos, nada, lo va a hacer, digamos, sí. ¿no? Porque a su vez también dice, ¿no? Y lo marca muy claramente, el ciudadano no tiene tiempo para dedicarse a la política. Está muy investido en su trabajo, y más en su época donde ya aparecía también el tema de la ley de división del trabajo, cosas que hacían que el hombre... Sí, la modernidad ya no te permite. No, el hombre investirte en estaba... eso. Pero es que eso es cuando tenés tanto una mala tiempo en la concepción de la fábrica. política. Se supone que vos tenés que administrar tu tiempo y tu vida y Sí, en el momento... Estamos hablando de una época donde el hombre se pasaba 16 horas en una fábrica. Claro. Era una época Bueno, un poquito claro. distinta, ¿no? Ujú. Justamente que también es una de las cosas que el peronismo viene a sanar, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta y cierro con esto, ¿no? Como Bien, para miramos ir a la cerrando. cámara, al público ahí. Hasta ahora vamos a ver el tema de las causas y el diagnóstico de los problemas, ¿no? Y después un poco vamos a ir en la próxima parte sobre su solución a estos problemas, ¿no? Bien, y la pregunta que querés hacer, míralos a sus bellos ojos, al público. La Les haces pregunta esa que se hace Moisés Ostrogorski es: ¿cómo organizar la acción política para fomentar en los ciudadanos acciones espontáneas y regulares, para estimular las energías individuales sin dejar que se adormezcan? Dice, ¿no? Traducinos. Dice, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente participe? Bien. Y no se duerma. Los miramos a los... Básicamente. ¿Cómo hacemos para ¿Cómo que la hacemos gente para participe? que la gente participe? Moisés Ostrogorski dice, el sistema de partidos aporta su solución, dice. A ver, Que los ciudadanos escojan un partido, que se sometan para siempre para él, dándole un cheque en blanco, y ya se encargará el partido de darle un impulso requerido. Dice, contundente. ya. Sí, Conciso. tal cual. Él detesta los partidos políticos, de alguna manera, ¿no? Somos Pero, dos. sin embargo, igual su solución no va a ir en contra de los partidos políticos, sino de cambiarle un poco su condición de rigidez. Después un poco Claro, vamos a ir por eso. la manera de concebir la herramienta que se tiene, eso es lo que uno Sí, detesta en realidad de su exactamente, concepción. Exactamente, Bien, exactamente. bueno, muy interesante esta columna, o al menos Bueno. muy interesante lo que nos has traído, público. Nos podés contar qué es lo que te ha parecido a ti en nuestras maravillosas redes sociales, que son @pib.laplata, @lautaro.reyes17, @malenatárrago_, @benjamínaceto. ¿Cuántos arrobas de pronto? Nos podés ir comentando qué es lo que te va pareciendo. Bueno, Perfecto. nos vamos a un corte y ya volvemos con más. La Ya hora de volvemos. participar. Seguramente no sabías que este es el obelisco original. Al de Buenos Aires lo inventaron 20 años después y a este lo silenciaron luego de la revuelta contra los franceses en 1807. Se dice que Manuel Belgrano pasó por acá, dejó una bufanda celeste y blanca y así es como nacieron los colores de nuestra bandera argentina. Bienvenidos a este queridísimo cuarto bloque de la hora de participar. Bueno, en el día de hoy, público presente, les vamos a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué tendrá que ver Disney, Perón y el revés del reino en consonancia con un documental que hemos visto en estas últimas semanas y que les queremos presentar, les queremos comentar a través de esta nueva entrevista a la comunidad? Así Aplausos, es. Pedro Director, por favor. Pedro Editor, en realidad. Pero editor, sí. El editor tenemos acá, se lo pone celoso. Sí. Bueno, estamos aquí en el día de la fecha con Federico de Nápole, que es el coordinador de Relaciones Institucionales de este documental que les contábamos recién, Disney, Perón y el revés del reino. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Ni hablar, ni hablar. Bueno, cabe también la mención de que yo a Fede lo conozco porque es compañero mío de filosofía de la facultad, digamos, entonces, bueno, y entre peronistas, viste que nos solemos y enseguida nos dimos cuenta que éramos peronistas y bueno. Sí. Nos Entonces, acá solemos estamos. como Y perros. acá estamos. Y acá estamos, excelente. Bueno, Así. bueno, Fede, contanos un poco de vos primero. Nos gustaría saber quién sos. Bueno, siempre explicamos lo mismo a cada persona que entrevistamos en esta sección. Nos interesa, como son entrevistas a la comunidad, saber de dónde sos, de qué barrio venís.
si te has cambiado de barrio, tus padres, tus cosas. Está bien. Bueno, mira, yo soy Nick, nacido y criado en La Plata. Como suelo decir a veces, mi historia desde nacimiento está muy ligada a la ciudad porque mis padres, por esa cuestión de la vida, fueron caseros del Museo Dardo Rocha de La Plata, donde ahí se cuenta la génesis, los orígenes y todo lo vinculado al fundador de la ciudad, pero también a la historia de la ciudad. Wow. Entonces, yo no es que nací ahí, pero literalmente, digamos, pero siempre viví ahí hasta mis 21 años, porque, ya te digo, mi mamá trabajaba ahí, se jubiló hace poco. Si no lo conocen al museo, los invito a que vayan, está frente a la Plaza Moreno, ahí en 50 entre 13 y 14, y es un museo, una casa museo, donde está recreada de alguna forma un poco el estilo de vida del siglo XIX-XX, fin del siglo XIX, principios del XX, y se cuenta la vida de Dardo Rocha, una parte de la historia argentina y de la historia de esta parte, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y también hay un archivo histórico muy importante, todo lo que tiene que ver con la ciudad, con lo cual la historia siempre me atravesó, estuvo, digamos, presente en mi vida. Hay una gran biblioteca con todo lo que tiene que ver con La Plata, especializada en La Plata, una fototeca. Entonces, bueno, ese fue mi origen en cuanto a digamos, de alguna forma te marca, ¿no? Estar ligado a la ciudad de una forma tan particular. Eso despertó en mí también un gusto por la historia, por la lectura. Por la investigación también. Exactamente, claro. por la investigación. Y bueno, entonces siempre ligado a estos temas, si bien después... ese fue mi barrio, digamos, la Plaza Moreno, la Catedral de La Plata, el Normal 1, para los que conocen saben de lo que estoy hablando, acá en la ciudad, toda esa zona, digamos, la Plaza Moreno era como el patio de mi casa, entonces, bueno, siempre, digamos, ahí ligado a la piedra fundamental, ¿no? El lugar donde se fundó la ciudad, y bueno, entonces, por un lado fue creciendo este amor a La Plata, a un personaje que no es tan conocido como Dardo Rocha, que está más bien ligado al unitarismo porteño o al antirrocismo en la Argentina, pero yo diría que Dardo Rocha es un exponente, el gran exponente de la generación del 80, una generación tan pujante para nuestro país, que ha hecho una ciudad como esta. Para quienes no la conocen, lo pueden buscar y van a entender que es una ciudad que se le dice prenda de la unidad nacional porque ha venido a sellar la unión de los argentinos después de muchas luchas intestinas. No, digamos, la provincia de Buenos Aires cedió a la nación la ciudad como capital, entonces se quedó la provincia sin capital, entonces hicieron una ciudad nueva como esta, esos grandes argentinos de esa generación, llamada generación del 80, como les decía. Entonces, bueno, en fin, todas estas cosas me imbuyeron en un gran amor a la ciudad, a la historia también, a la historia argentina. Y así fue como fuiste a parar a este proyecto del documental. Sí, digamos, uno también va adoptando a lo largo de la vida sus ideas y su forma de ser. Y en este caso, al descubrir al peronismo como una filosofía de la vida, más que otra cuestión, digamos, que lo principal es en mi concepto, no en el mío, sino está en las 20 verdades, digamos, uniendo todo también es determinante para la cosmovisión que uno tiene de la vida y de dónde está, digamos, como persona situada, ¿no? En tiempo y espacio. Entonces yo creo que, bueno, eso, las relaciones, el paso del tiempo, la profesión de uno, si bien yo originalmente estudié turismo en la Universidad de La Plata, hace ya 20 años y ni bien salí del secundario. Pero bueno, los que hicieron esa carrera originalmente es un grupo de compañeros peronistas, aún con un director, con un presidente de la Universidad Radical, como Luis Lima, ya hace 25 años, pero había una convivencia y un compartir y un apoyo a una escuela de pensamiento, yo diría, no una escuela cualquiera, en donde se formaba técnicos en turismo. Yo tuve la oportunidad de estudiar allí. Y bueno, me fui conectando con otra serie de compañeros, entonces siempre también ligados al peronismo, ¿no? Tanto así que bueno, también más por gusto, por intentar historiar y por conocer los avatares de la historia argentina y del peronismo, me fui ligando con otros compañeros también que, por ejemplo, Mauro Beltrami, que es un compañero de Ensenada,
que está haciendo su doctorado en historia, hizo su tesis sobre Punta Lara y cómo fue, digamos, el turismo social vinculado a Ensenada, que en ese momento pertenecía a La Plata. Entonces, bueno, hicimos un vivo en YouTube sobre la política turística de Domingo Mercante. Claro, para aclarar también, Federico tiene una página en Instagram, en YouTube, que se llama Dijo Perón. Ujú. Una página bastante conocida que trata muchos temas y que la verdad, bueno, le invito también a que la visiten porque es muy, muy interesante. Bueno, y con respecto al documental, digamos, ya que nos vamos adentrando un poco ahí, este documental de alguna manera trata sobre bueno, la República de los Niños y la conformación y también la propia idea de Perón Sí. El contexto en el- sociohistórico, sí, político sí, que se sí. daba. Recordamos también Eh, que fue dirigido, por Matías Repar Es cierto. en este grupo y que se puede encontrar por YouTube también. Sí. En realidad, bueno, ahora ustedes van a hacer una especie contanos un poco cómo es el tema Sí, de todavía no, en esto que decíamos de tratar temas vinculados a la historia del peronismo Ujú. y sobre todo a la parte del aspecto social, cuando hicimos este vivo sobre la política turística mercante, Matías, el director del documental, me contactó porque lo vio, porque estaba en plena investigación, en pleno desarrollo de la investigación, ya hace 3 o 4 años. Y él tenía una hipótesis, una hipótesis que la quiso plasmar en el documental, sobre que Walt Disney se Ujú. inspiró en el parque temático La República de los Niños, que se Claro. encuentra aquí en Gonet, en la ciudad de La Plata, y que fue inspirado por una creación del gobernador Domingo Mercante, Claro. el primer gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a raíz de esto, bueno, me invita a participar, hablamos sobre todo esto, digamos, el contexto de la República, porque es el primer documental histórico, político, sobre la República de los Niños, donde cuentan todo esto que estábamos hablando. Y entonces él se le ocurrió ponerle este nombre, Disney, Perón y el revés del reino, para darle, digamos, un poquito, resumir la idea de por qué, o si demostrarla o no, digamos, Claro, sí. qué pasó, si hubo una inspiración real, si tiene una conexión, y como excusa, digamos, poder hablar sobre la política social del peronismo en la persona de Mercante, en este caso, y bueno, todo el devenir del parque a lo largo de la historia. En esto que vos me preguntaba, Lautaro, tiene que ver con la idea de ir presentándolo, porque el objetivo del documental es el debate, Claro. digamos, conocer la historia, pero debatir las ideas políticas que están alrededor de un símbolo, de un emblema tan importante como la República de los Niños, que ayuden a debatir la idea de un modelo de país, de un Sí, proyecto creo nacional. que justamente el documental hay un punto muy importante, casi a la mitad, sin tratar de revelar nada, ¿no? Como para que lo vean, pero plantea, digamos, una incógnita también en este deseo de querer parecerse a Walt Disney, ¿no? Como, bueno, en un momento se dice, ¿por qué nosotros nos tenemos que parecer a Walt Disney si esto es una cosa originaria, digamos, con un sentido propio que tiene la República de los Niños? Eso es un sentido importante ahí del documental, ¿no? Sí, el mérito que tiene este documental, por eso te decía, yo pienso que el objetivo es que en centros culturales, en cines de barrio, está abierto a través de los que escuchan o ven esto, pueden conectarnos a través de ustedes para poder coordinar una presentación, por ejemplo, Claro. y las que hemos hecho en Ensenada y en La Plata, por ejemplo, y también en el Museo de Vita de la Ciudad de Buenos Aires, fue un debate posterior. Claro. Está la proyección y después un conversatorio, un Claro, diálogo bien. Que más lindo. con el público y para que y con el director, digamos, con algunos de los que participamos, para que esté ahí de primera mano cuál es el objetivo y sobre todo intercambiar. Por ejemplo, una de las presentaciones, después del estreno que se hizo en Ensenada, donde se declaró de interés municipal y cultural por el Consejo Deliberante, acá en La Plata también, tiene una declaración de interés cultural y educativo por la Cámara de Diputados de la Nación, es esto, ¿no? Es bueno, ver el lado B, todo lo que no está en el tapete de la obra de gobierno del peronismo, pero que ahí tiene un trasfondo vinculado a la doctrina, a la filosofía, digamos, a la obra magnánima del general Perón, y que ya, si bien se plasmó en el año 51,
este parque se inauguró, 52, digamos, digamos, ya podemos deducir que en la mente, en el plan que él tenía, aunque lo fue desarrollando de Perón, estuvo prácticamente todo lo que se hizo. Claro. Y eso nos tiene que invitar a hacer un redescubrimiento, porque si vamos a las publicaciones, a los libros, a la historia, a documentales también que se han hecho vinculados a la obra de Perón, bueno, se hizo y se escribió mucho. La idea es poder aportar algo nuevo, algo que tenga una visión distinta, Sí. y el documental tiene de mérito también distintas visiones, distintas posiciones aún dentro del peronismo, Sí, a y eso eso es quería ir, valioso. de hecho, que se plantean como demasiados lados o demasiadas aristas del mismo debate. Eso es lo más interesante, me parece a mí, del documental, o lo que más me llamó la atención. Hay un momento en el que están entrevistando a un muchacho estadounidense, no recuerdo ahora bien el nombre. Sí, Ted Thomas Ted es Thomas. el hijo de la mano derecha de Walt Disney. Ah, mirá. Claro, bueno, y él, frente a este tema a plantear, que se da en el documental, justamente habla como un poco hasta jocosamente, por momentos diría, lo cual, voy a admitir, me enojó un poco cuando lo vi. Sí, Fue sí, como como dijo, usted es argentino. un poco, ¿eh? Momentito, que te estamos Pero- entrevistando nosotros Pero lo a vos, ¿eh? reflexionas un poco y tiene razón. En el que presenta sus argumentos de por qué no es real que Walt Disney se inspiró en la República de los Niños para hacer su parque temático y demás. Y después tenemos otras visiones, se incluyen personalidades públicas como hasta Guillermo Moreno, Sí, Samid, sí, Samid. en el documental. Está Daniel Santoro Santoro. también. Está Daniel Santoro. Él aparece muchísimo en el documental, me dio mucha alegría eso. Bueno, Planteando como estas distintas aristas, ¿no? Claro. Del mismo debate. Que eso me parece lo más interesante y también lo más justo, ¿no? Porque de vuelta, volviendo al tema de que somos nacional justicialistas, también es interesante ponerlo incluso dentro de algo tan distinto quizás o tan diverso como un documental, esto de el sentido de justicia incluso a la hora de plantear una disyuntiva, ¿no? Nada, eso quería No, como no. aportar. Espectacular. Yo lo que te quería preguntar ya más metiéndonos en la historia, ¿no? De la República de los Niños, es bueno, ¿cuál pensás vos que era el rol, digamos, de la República de los Niños en torno a la comunidad, digamos? La República nace como una idea, esto es también sin la idea de spoilear, una idea de Domingo Mercante para hacerle un regalo a Eva Perón, a la Fundación Eva Perón. Ujú. Y la fundación tenía un rol social muy importante, ¿no? Todos seguramente que saben, pero digo, asistir a los más pobres, a los niños, a los ancianos, a los marginados, a los desvalidos de la sociedad, en distintos aspectos, ¿no? Pero también en la cuestión vinculadas al espíritu, digamos, ¿no? Claro. Como las colonias de vacaciones o las unidades turísticas de Embalse Chapalmalal, que tenían este objetivo también. Pero el objetivo, el rol fundamental de la República tiene que ver con una cuestión pedagógica, de enseñanza y de transmisión de los valores democráticos, de cómo se vive en un país a los niños de la primaria, Claro. fundamentalmente, en donde se podían dar una práctica ahí de una elección de autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, y cómo funciona el Poder Judicial, en una especie de simulacro a escala Ujú. de niños de 8 años, en donde la Casa de Gobierno o el Palacio Legislativo tenía sus autoridades, en donde podían ejercer o hacer un simulacro de votación. Claro. Y bueno, y transmitir estos valores vinculados a la democracia, ¿no? O a aprender por qué se vive en democracia, cómo funciona y de qué manera ejercer los derechos, aunque también las obligaciones. Claro. Sí, sí, sí. Entonces este era un poco el gran objetivo. Después todo eso se lo plasmó a través de la arquitectura tan característica, Ujú. que tiene que ver con fábulas o cuentos o tradiciones arquitectónicas de distintos países de Europa. Y ahí tuvo que ver muchísimo el genio del arquitecto, Lima. Lima, en donde él plasma en estos bocetos originales Ujú. cómo hacerlo y después lo lleva a la práctica. Claro, encima como que va también rodeando por distintas culturas, ¿cómo es? Sí, sí, Los distintos edificios, todo, está muy lindo. Claro. Ese es el gran objetivo. Después, bueno, como todo, se hizo, yo quiero hacer mucho hincapié, que de alguna manera el documental lo hace, Sí. pero en toda esta serie de cuestiones que estábamos hablando de visiones, de comentarios, de aspectos, de ideas sobre este tema,
en la obra y en la personalidad de Domingo Mercante, Ujú. digamos, como le decía Evita, el corazón de Perón, en donde su genio, digamos, su capacidad de obra pública y de obra de gobierno fue revolucionaria en Claro. todo sentido. En los hospitales, hizo 1.400 escuelas, no hubo una gestión, no porque seamos estatistas, sino porque es, digamos, la forma de llevar adelante la idea o las grandes ideales de la revolución justicialista. Bien. Digamos, de que el gobierno es lo que, digamos, el gobierno es el que va a determinar como principal objetivo hacer lo que el pueblo quiere y Ujú. actuar en beneficio del pueblo. Ujú. Exactamente. Bien. Entonces, hubo todo un proceso de expropiación de ese predio que pertenecía al frigorífico Swift, donde Ujú. sus ejecutivos jugaban al golf, Sí. para pasarlos a manos del Estado, pero que a su vez el Estado lo ponía al servicio A del disposición pueblo, a del disposición del claro, pueblo. bien. Bueno, y para ir cerrando, nos quedaríamos, la verdad, toda la tarde, noche, Sí, sí, sí. mañana, La porque verdad esto que es está atemporal, espectacular. hablando sobre este documental tan interesante que nos has traído. Pero te vamos a hacer una última pregunta, que, o más que una pregunta, como una especie de consigna, como ¿qué le dirías al público para que vea este documental? ¿Qué es lo interesante de ver este documental? ¿Por qué es necesario? Yo creo que uno de los grandes objetivos de la historia es poder encontrar la verdad. Y la verdad histórica en este caso se va a ver porque digamos, la historia del peronismo y la actualidad, digamos, de lo que nosotros vivimos como peronistas, tiene que ver con que se tiñó al movimiento y de lo que representamos de mentiras. Y de mentiras que tienen un objetivo, ¿no? No es una cuestión inocente, sino que es justamente de ocultar todo el bien que el peronismo le ha hecho a la patria. Y como eso va a despertar a su vez la posibilidad de pensar en un proyecto nacional, porque si eso se pudo hacer hace 70 años, hoy se va a poder hacer perfectamente. Claro. Hoy que tenemos más de medios todavía, solo hace Exactamente. faltan los fines, diría. Así que bueno, eso sería como Bueno. la invitación para que se pueda ver. Excelente, bueno, maravilloso. Muchas gracias, Federico. ustedes. Les recordamos de vuelta que estamos aquí con Federico de Nápole, el coordinador de relaciones institucionales de este documental, Disney, Perón y el revés del reino. Los invitamos a todos a que lo vean por YouTube y que sigan también su página, si querés, autohacete el chivo. Pueden ir a Instagram, se llama Dijo Perón, así como lo digo, y ahí nomás pueden chusmear todo lo que ponemos. Excelente, Sí. bueno, muchísimas gracias, Gracias a Fede. ustedes. Nos vamos al corte y ya volvemos con más, la hora de participar. Seguro no sabías que esta fue la primera propaganda en contra de la candidatura a presidente de Perón. Se cree que esta pintura fue hecha por las mismísimas brujas, llegando a tirar una maldición, cosa de que cualquier político que soñase con ella y estuviera en candidatura no pudiera llegar jamás al poder. Y así concluye este 10º episodio de La Hora de Participar. Hemos tenido entrevistado, hemos tenido columnas, hemos tenido mi jocosa presencia. La verdad, muy buen programa. La verdad que sí, me gustó mucho. Mentira igual, eso es algo que tiene que decidir el público. Para nosotros siempre Pero bueno, es un gran ya momento. un poquito lo Ustedes, condicionamos. sí, ustedes nos pueden contar qué les parece, sus opiniones, sus dudas, sus cuestionamientos, sus críticas, sus felicitaciones, todo lo que quieran. Todo eso. Nos lo pueden ir mandando a @pib.laplata en Instagram. Y también, por supuesto, agradecer a los compañeros del Sindicato Gráfico Platense por siempre darnos el espacio, por brindarnos estos momentos, que sin ellos esto no sería posible Ni de la hablar. manera en la que se puede dar tan cómodamente en un estudio de radio. Al compañero Nicolás Bani, que también es clave en todas estas conexiones. Al compañero Benjamín Aceto, que es el productor de la radio, siempre ahí, cortito y al pie con nosotros, Sí, diciéndonos, sí, sí, chicos, dale, Dale, viejo, dale, hagan. apúrense del programa, que se Levanten vuelve el culo. tedioso.
a nuestro editor Pedro, que le Perdón, hablo quiero todo el hacer una programa. aclaración. En este programa no se dice malas palabras. Quiero pedir perdón. Discúlpenme. Yo digo malas palabras todo el tiempo. Bueno, está mal. Bueno, pero puedo yo sola, esto es una no. malectadura. Este programa se dice malas palabras. Les recordamos también que nosotros formamos parte de la organización política Participar, adheridos al partido Principios y Valores. Así que bueno, cualquier duda que tengan al respecto, si quieren aparecer. Digan nomás, escriben, queremos aparecer, bueno, listo. Exactamente. Si, todo tenés, siempre si es querés venir bienvenido. para acá, Exactamente. Y también, bueno, agradecerle a la organización política Participar por brindarnos este espacio. Este Eh. programa forma parte de esa organización. ni hablar. Bueno, nos estamos viendo entonces en estas semanas, en estos días, en estos meses. Así es. Les así deseamos es. una bella semana y viva la patria. Y que te sea leve. Nuevamente.